el vínculo pedagógico, la dificultad para interactuar con los alumnos. Si en el ámbito presencial el vínculo pedagógico es complicado, pero que se logra porque se tienen más elementos en cuanto a la comunicación y que se han encontrado dificultades muy importantes en el vínculo pedagógico profesor-alumno en la educación en línea y a distancia. Lo que quiero y creo que me parece interesante es recuperar el concepto del vínculo pedagógico en la pedagogía virtual, que creo que es una línea interesante con el que se pudiera trabajar desde dos vertientes teóricas, una cognitiva y la otra psicoanalítica. Pues de repente parecería que regresamos con los alumnos y resulta que para muchos vamos a regresar como si no hubiera pasado nada, como que fue una pesadilla muy larga, despertamos y ya el mundo es como era antes. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y qué nos espera hacia el futuro? Esto del vínculo me parece fundamental porque creo que es algo que nunca nos imaginamos vivir, una situación muy compleja, con muchas aristas, muy irregular. Si nosotros con todos los años de experiencia y de transitar en esta parte académica, ¿qué tanto estamos entendiendo a los jóvenes que con menos experiencia se imaginaron vivir algo así? Además, han tenido en el transcurso pérdidas que nunca pensaron tener y en algunos casos, pues más de una, que repercute en cómo están viendo el mundo. Pero aparte, nosotros queremos llamar su atención hacia la parte pedagógica y cognitiva, pero ¿qué tanto nos estamos realmente involucrando? Platicando con algunos de los alumnos, veo que realmente tienen un problema de angustia y de miedo muy fuerte. No sé qué tanto hemos intentado establecer este vínculo y ver cómo lo están viendo ellos. Yo creo que finalmente toda esta situación del paro fue una consecuencia de esa inquietud, de ese proceso de hacer algo, porque estaban muy contenidos. Si no establecemos un buen vínculo, pues no vamos a conseguir ni objetivos cognitivos, ni vamos a ver la realidad desde el punto de vista psicoanalítico. En estos momentos, lo más complicado es cómo vivir la incertidumbre de estar en un momento y una circunstancia que no saben dónde, cuándo, ni cómo acabar. Ni siquiera estamos preparados para un posible regreso. Y si el regreso fuera en breve, quiero ver cuántos profesores y cuántos alumnos estaríamos en condiciones de regresar como si nada. Cuántos profesores y alumnos que se hacían 2 horas de ida y 2 de regreso, a ver si estarían contentos de regresar cuando se les está pidiendo que ya regresemos a una supuesta normalidad. Yo coincido con Eloísa de que sí hay mucho temor de los alumnos. Les comento que está en una época en donde se lee mucho, se escribe mucho, menos de la escuela. Tengo alumnos que están leyendo de novelas, de filosofía, de literatura, pero no leen lo de la escuela. Ellos creen que un profesional ahora se puede formar con un TikTok, con unos videos, un desencanto total a la escuela como institución. Creo que no hemos entendido todavía en qué momento histórico nos encontramos. Y esa es una situación que se está agravando cada día más. La escuela no está siendo atractiva en todos los niveles. Conozco un movimiento de padres de familia que lleva al extremo este planteamiento de que, pues, ¿para qué la escuela? ¿Para qué llevo a mi hijo a la escuela a leer y escribir cuando yo puedo enseñarle a leer y escribir sin necesidad de que lo agreda a la escuela? A ver, ¿qué vamos a hacer con esas generaciones? Hoy debemos de reconocer que un chico de cualquier nivel, de cualquier carrera, puede saber los mismos contenidos igual que nosotros o más actualizados que nosotros. Simplemente si sabe manejar la internet y sabe entrar a las bases de datos. ¿Cómo hemos vivido nosotros la pandemia como profesores y con nuestros alumnos? Todos podemos tener historias tanto a favor como en contra de esta situación, primero de la pandemia y luego para colmo a nosotros nos tocó el paro. No toda la UNAM ni toda la educación superior estuvo en este problema. Yo sí me fui dando cuenta de cómo al principio la cuestión de la pandemia estaba lejos y como iban pasando las semanas, la situación de la pandemia se iba acercando al entorno, ¿no?, de cada uno de, tanto de los alumnos como de uno mismo, hasta llegar a que ya había infectados en la
colonia, en la cuadra, en la familia, y luego ya había fallecidos. Eso cambió de manera radical la percepción de la pandemia. Y el comentario de una de las alumnas fue, si no nos ha afectado todas las garnachas que comemos aquí afuera, ¿qué nos va a hacer ese virus? Estoy hablando del inicio. Ya reciente, los alumnos estaban diciendo, es que falleció mi papá, mi tío, mi abuelito, fallecieron personas muy cercanas, muy allegadas. Ese primer comentario de, pues, ¿qué nos puede hacer un bichito? Es lo más cercano a un zombie. Dentro de los microorganismos hay patógenos y hay no patógenos. Es un asesino. Él no hace daño por conciencia. ¿Cómo cambió gradualmente la percepción de un virus que sí podíamos infectarnos todos, pero que no iba a causar muchas muertes? Y resulta de que esas muertes no solamente sí están ocurriendo, sino están ocurriendo prácticamente con nosotros mismos. Yo creo que no nos hemos infectado. A estas alturas ya uno no sabe si ya se infectó y fue asintomático, pudiera recuperar todo este cambio de mentalidad que ha venido ocurriendo. Cuando surgió la posibilidad de que llegara a México y que no había llegado, que estaba en China y en Asia, hasta ahora que somos el tercer país o el cuarto país con más contagiados y con muertes. Los estimados ya ascienden casi a 500,000 muertos. La diversidad de la experiencia de la pandemia. Yo creo que efectivamente sí habrá gente en esa dirección. ¿Para qué los mando a la escuela si yo les puedo enseñar? La vivencia de la pandemia, con todas las implicaciones, no solamente en cuanto a muerte, sino todo lo relacionado con empleo, la cuestión familiar. Yo podría plantear que ha habido una diversidad muy grande de situaciones. Cada quien va a hablar de acuerdo a como le ha ido en la feria. Para mucha gente definitivamente una vivencia negativa, incluso traumática. Un evento de estos que de repente se parecería a un terremoto, el momento en que se genera, no se genera en un vacío, sino se da en una situación social histórica muy específica. Y es a partir de eso que se provoca una interacción con lo que ya existía y que la gente reaccionaríamos de acuerdo a todo lo que ya traíamos, de acuerdo a lo que ya éramos, de acuerdo a lo que esperábamos. Todo esto es muy complicado porque la diversidad es muy grande. Deberíamos ser muy cuidadosos de no generalizar. Nosotros podemos hacer tipologías del tipo de situaciones que hemos estado viviendo, asumiendo que son diversas, y en ese sentido, lo difícil de generalizar. Ahora, en cuanto a la idea de que la escuela no es atractiva, yo creo que esa sería una cuestión muy común, sería una variable muy fuerte. Pues lo que está claro es que tanto en escuelas públicas y privadas, difícilmente se puede asumir que la escuela ha sido atractiva. Antes de la pandemia había una crisis institucional en relación a la educación y a la escuela en particular. Pues en esta situación de pandemia, tremendamente más complicado. De alguna forma fuimos arrojados de las aulas, porque no salimos de ellas por gusto, ni como parte de un proyecto. ¿Cómo vamos a regresar? Hay una preocupación muy fuerte si vamos a regresar a una sociedad más autoritaria o no. En la medida en que lo virtual ha sido dominante, ¿esto cómo se va a expresar en términos de control? Ya en un plano político, si a partir de lo que se ha vivido en la pandemia no van a expresarse formas autoritarias, incluso de tipo fascista. Es posible que una reacción lógica sea que esto se vuelva autoritario en el afán de controlar la situación, que eso puede salirse del cauce de simplemente ordenar esto de la pandemia y prolongarse en un control más fascista, pero realmente estaría la sociedad dispuesta a tolerarlo. Es muy claro que la postura del actual gobierno es no reprimir, pero eso no quita que haya habido actos autoritarios, pero los resultados, por lo menos aquí en la Ciudad de México, reflejan esta posibilidad de que hay gente que controle, que reprima. Yo visualizo que no es gratuito por cómo se perdieron las alcaldías y se ganó por el PAN. Sobre todo el PAN es la segunda fuerza, porque el PRI está disminuido y el PRD está desaparecido. Estas posturas de autoritarismo sí están presentes. No sé si se va a llegar a una situación fascista, pero de que sí hay ya voces que están pidiendo que haya más control y que la experiencia en la educación aquí en la ciudad, acuérdense que ya ha habido casos otra vez de COVID en las escuelas. Si nosotros regresamos a la FES, va a haber contagios. Más que tener una respuesta ahorita, el análisis está abierto respecto a esa posibilidad autoritaria en las distintas instituciones
en todos los niveles, ¿no? Y cuando dije no han dejado de ocurrir, pues todos sabemos que muchas empresas, aún en plena pandemia, les exigían a sus trabajadores que fueran. Uno de los ejemplos más claros fue Salinas Pliego, en el argumento de que no se iban a contagiar, de que no había problema, de que se tenían que ir a trabajar porque la economía no se podía detener. El autoritarismo puede expresarse de muchas formas. La forma más totalitaria pues, sería una forma de tipo fascista. Obviamente hay que tener cuidado con los conceptos que se utilizan, más bien totalitarismos. Qué bueno que tomas el tema de empresarios que forzan situaciones. Está la discusión alrededor de los derechos laborales de la gente que hace trabajo en casa, que se cumplan esos derechos o que no existan, o que la gente por trabajar pues acepte cualquier condición. También un autoritarismo se expresa si no hay quien le ponga un hasta aquí, porque finalmente es eso, el manejo de poder autoritario. Incluso en la misma fe, ¿qué rasgos serían autoritarios en cuanto al regreso a clase? Que no te pregunten de cómo están las cosas. El manejo de las tecnologías digitales dan esa posibilidad al manejo autoritario. En este contexto, el papel del Estado es fundamental. Si algo ha permitido generar condiciones de no más muertes, ha sido la participación efectiva del Estado. Y ahí había de dos niveles, los estados autoritarios que impusieron un toque de queda y obligaron a una serie de principios, yo no diría fascistas, pero sí hubo estados que obligaron a la gente por ley a que no te muevas, o sea, los patearon, en serio, los mandaron a la cárcel y había sanciones. En nuestro caso no fue así porque sabemos que el mexicano, si tiene una característica, es que se revela ante las imposiciones. Hubo una apertura, pero en esa apertura también se debe de haber un principio de autoridad y de control, porque si no lo hay, entonces se genera un caos terrible. La vacunación, nada de que es opcional, te vas a vacunar porque te vas a vacunar. Hay un movimiento en varias partes del mundo donde están planteando los neo hippies, nada de vacunar. En Estados Unidos está fuerte ese movimiento, en México yo conozco 2 o 3 que han decidido. ¿Qué hace en el ámbito de las políticas educativas vinculadas con las políticas de sanidad? ¿Quién se atrevería a entrar a Estados Unidos o algunos otros países europeos si no presentas tu vacunación? Aunque te hayas vacunado, si no es el tipo de vacuna que Estados Unidos quiere, no te dejan entrar. La UNAM nos están pidiendo que ya regresemos paulatinamente, pero además están diciendo que nos van a liberar los de 60 y más. Lo están mandando que vayan a clases a los profes de 30, 40 años que no están vacunados. Más bien, ¿estás de acuerdo ahora que nosotros de 60 y más somos los que estamos vacunados, los que ya deberíamos de regresar? Porque tenemos ya cierta protección. Sí, pero también depende de tu estado de salud. La mitad de la población de Zaragoza tiene problemas severos de obesidad, diabetes, hipertensión. ¿Te refieres a los Y profesores y profesoras? cómo analizar esta situación si hay una política institucional que nos rebase, porque vienen lineamientos de rectoría directamente. Pero los chavos no están vacunados. La parte más fuerte está en los alumnos que no están Eso. vacunados. Y sabemos que aunque estemos vacunados nosotros, no es que no nos vayamos a infectar, nos podemos infectar. La reacción va a ser mínima, pero podemos traer el bicho y entonces infectar a más personas. Pero mínima, quién sabe, porque si tenemos otros factores de corriesgo, ya no sería tan Claro. mínima. Ponemos el ejemplo de las escuelas de la SEP que abrieron y que inmediatamente surgieron contagiados y tuvieron que cerrar. Y privadas también, o sea, el Williams hubo casos ahí de contagio. Y en los estados del sureste. La transmisión está básicamente por el asintomático. El margen de protección varía de una a otra vacuna y la que más da es un margen del 95%, pero otras disminuye y significativamente 70%. Se cuestiona la China. Primero decían 50 las estadísticas, después las subieron a 60 y después dijeron que era del 70. Entonces, yo creo que todavía muchas cosas están por desconocerse y cuánto tiempo nos va a proteger la vacuna. Esta semana también surgió una variante en el norte, se propaga más rápido y está atacando a grupos de menor edad. La Delta. ¿Y ya se sabe por qué los niños no les da? Y les ha dado y se han internado con la vulnerabilidad de otras comorbilidades. Claro que no es lo mismo tener 70 años que tener 5 años. La
comorbilidad pues es más frecuente en el de 70, en el de 60. Hace como 2 meses el número era de 600 niños muertos en México. No se ha puesto énfasis en eso. O sea, están infectados, nada más que no tienen sintomatología. Por eso no fue raro que se hayan infectado en las escuelas. Con los jóvenes universitarios pasa lo mismo. Pueden andar infectados y asintomáticos. Ahora, la mayoría de nosotros, no digo que todos los profesores, llegamos a la escuela en automóvil. De una u otra manera vamos relativamente protegidos. Pero los chavos, ahí sí la mayoría andan en transporte público. Yo no puedo decir que Francia es un país autoritario. Resulta que ahí pusieron toque de queda. La cosa es que la gente lo respetaba y por lo menos mayoritariamente no lo consideraron como algo negativo, ni siquiera lo consideraron como autoritario. Había una legitimidad hacia el gobierno. Se vale tomar esa decisión porque es en beneficio de la misma gente y no lo asumieron como algo autoritario. En Alemania sí hubo manifestaciones en contra. Este toque de queda ni implicaba que golpearan a la gente si no obedecía, ni implicaba necesariamente que la llevaran a la cárcel, sino les ponían unos multones. Y la gente con eso asumía su responsabilidad dentro de la diversidad. Asumimos que hay gente que necesita trabajar, no le queda más remedio. Estaban también los dos polos, entre los que se guardaban en su casa y los que salían. Los que no les quedaba más remedio y no podías criticarlos porque tenían que comer, a los que salían de su casa porque les valía madre. ¿Qué tan legítimo puede ser en una sociedad que se pongan este tipo de controles? No recuerdo qué es país de Asia del Sur. Ahí sí ya lo están poniendo obligatorio la vacuna. Y si la gente no se vacuna, le quitan el celular. El asunto del autoritarismo, una vez terminada la pandemia, si el manejo de las tecnologías van a permitir que se construya una sociedad más autoritaria o no, las tecnologías tienen esa posibilidad. Yo me quedé pensando en el autoritarismo. Si decimos que la universidad es el reflejo de lo que pasa en la sociedad, ¿cómo lo estamos viviendo? ¿Y qué cosas ya han pasado? No estamos tan inmersos o tan conscientes precisamente por esta falta de presencia, ¿no? Resulta que con toda esta disminución regresaron algunas especies que habían desaparecido, disminuyó la cantidad de contaminación de ruido y de contaminación atmosférica. Es una respuesta de la destrucción del ser humano a la naturaleza, y la naturaleza nos está mandando mensajes, ¿no? Hay una investigación muy interesante que se hizo en la UNAM de psicología de Rogelio Flores, Luis Irred y Adriana Karime. Se les preguntó de qué manera te ha afectado emocionalmente la pandemia, qué aspectos positivos y negativos me afectó. Negativamente porque tengo una gran incertidumbre, una gran preocupación, una ansiedad, una impotencia, una impaciencia, una inquietud, vulnerabilidad, fastidio, inseguridad y mucho miedo. Las cosas positivas que ven esto es que hubo más cariño entre ellos, mucho más empatía, el amor, la solidaridad, la unidad, la gratitud, la compasión, la fortaleza, la estima y la tolerancia. En España, ellos plantean también que el efecto ha sido una mayor ansiedad, depresión, estrés postraumático, agorafobia y trastornos del sueño, pero no plantearon nada con respecto a lo positivo. Estoy terminando de hacer la revisión de un libro que es sobre la salud colectiva. De los capítulos que he revisado, hay uno que me llamó la atención. Se llama Salud Mental, Salud Colectiva y la COVID-19. De Lucía Ramírez, de la FE Zaragoza. Me parece interesante su propuesta de trabajar la salud mental desde el concepto de salud colectiva y no de salud pública, en el entendido de que la salud colectiva se apoya desde la teoría crítica, que la teoría crítica no solamente es desenmarañar el fenómeno, sino también proponer soluciones. Abarca de una manera interesante la posibilidad de trabajar la salud mental, en el entendido de miedos, de angustias, ansiedades, pensamientos irracionales.